Caminar en la luz, andar en la luz, vivir en la luz es constantemente repetido a lo largo de las Escrituras. Es una de estas ilustraciones o metáforas que suelen ser repetidas desde prácticamente un inicio y a lo largo de la Escritura, pues el pecado normalmente es identificado como tinieblas, como oscuridad, como penumbras. La palabra entenebrecido, por ejemplo, la leemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La palabra oscuridad y el contraste con la luz es algo que se repite en ocasiones no solo en los profetas en el Antiguo Testamento con respecto a la llegada del Mesías, sino también con respecto a la vida cristiana y al contraste con lo anterior. Normalmente, ustedes lo saben, la oscuridad no suele ser algo atractivo para nosotros. De hecho, nuestras labores cotidianas difícilmente las hacemos en la oscuridad. No sé si lo has intentado, pero posiblemente bañarse a oscuras, sin luz, puede ser todo un reto. Y es verdad, hoy con las computadoras y las pantallas frente a nosotros, podríamos, por así decirlo, trabajar sin luz, tal vez, aunque posiblemente con algo de dificultad después de un tiempo. Pero lo que es innegable es que muchas de las labores cotidianas que hacemos serían difíciles poder hacerlas en la oscuridad. Imagínense ustedes estar picando cebolla sin absolutamente nada de luz o cualquier otra verdura. Cocinar sin luz. Sería difícil poder saber si la carne o el pollo o el pescado están listos. Y es que esto es algo importante a mencionar porque creo que con mayor frecuencia empezamos a ver aquellos que se jactan de vivir o de vivir de noche en un sentido o de gustarles la oscuridad. Pero si somos honestos, difícilmente podemos salir adelante, podemos hacer muchas de las tareas que hacemos con regularidad a oscuras. Sería muy difícil. La luz es algo que buscamos, es algo que anhelamos y aunque no lo aceptamos, podemos identificar rápidamente cuando un lugar necesita iluminación. Por ejemplo, este lugar. Por ejemplo, aquí arriba, de repente nos sentimos así como que necesitamos algo de luz para poder sentirnos más cómodos. Y muchas de las tareas que hacemos durante el día tienen que ver con el día y sabemos que hay también trabajos que sean realizados en la noche. De eso no hay ninguna duda. Pero creo que podemos ver el punto de que la luz es aquello que al momento que se enciende, al momento que está ahí evidente a nuestros ojos, nos permite poder andar, caminar y hacer nuestras actividades con mucha mayor seguridad que si las haríamos a oscuras. En esta sección de la Escritura, en Lucas capítulo 11, versos 33 al 36, estudiaremos dos pasos indispensables para todo ser humano que busca reconciliarse con Dios. En estos 4 versículos, mis hermanos, vamos a estudiar dos pasos indispensables para cualquier persona que busca reconciliarse con Dios. Primeramente, versos 33 y 34, estudiaremos bajo el encabezado o el primer paso, conocer la luz verdadera. Es indispensable conocer la luz verdadera para poder buscar reconciliarse con Dios. Y número 2, caminar en la luz verdadera, versículos 35 al 36. Caminar en la luz verdadera. Vayan conmigo ahí y sigan con su vista, dice la palabra de nuestro Dios. Nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano, ni debajo de un almud, sino sobre el candelero para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también está todo tu cuerpo lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira, pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, y así estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Señor, en esta mañana nuevamente rogamos que tu palabra pueda hacer brillar el Evangelio de Jesucristo en nuestros corazones. Para todo aquel que no te conoce, y aún, Señor, para aquellos que por gracia y misericordia han sido salvados. Porque todos necesitamos andar en obediencia. Todos necesitamos andar en la luz. Oramos
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. 4 versos que nos ayudarán, mis hermanos, en esta mañana a poder centrar nuestra atención en la luz verdadera. Y no solo meditar en lo importante que es, sino en lo indispensable que es para tu vida, para mi vida, si es que anhelamos estar bien con Dios, si es que anhelamos glorificar a Dios. Sabemos el contexto, hemos estado estudiando ya este capítulo por algunos domingos y recordamos rápidamente, si tienen ahí sus Biblias y van al versículo 14, 15, 16, que Jesús al echar fuera demonios frente a las multitudes, había alguno de ellos, varios de ellos, seguramente estos religiosos y fariseos a la luz de los pasajes paralelos, que decían, él echa demonios por el diablo, por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Y otros, no creyendo, decían, queremos ver otra señal. Demandamos que tú hagas otra señal para poder creerte, Jesús. Si quieres que nosotros realmente pongamos nuestra confianza en ti y te sigamos, es necesario que cumplas aún otro requisito. Y es que nos muestres otra señal. Debes de cumplir con aquello que nosotros te pedimos. Es la manera de pensar de esta audiencia. Nuestro Señor Jesús le hace ver claramente que hay uno más fuerte que está frente a ellos que el mismo diablo. Y que es ilógico la manera de pensar en el sentido de querer relacionar a Jesús con el reino de las tinieblas. Eso no es así. Al contrario, hay un gran peligro si a causa de una reforma moral una persona busca cambiar su apariencia externa, su comportamiento, pues si realmente no hay una regeneración y un cambio por dentro, su estado postrero viene a ser peor que el primero. La multitud se aglomera, la multitud se reúne frente a Jesús. Seguimos leyendo el contexto y en el verso 29 se nos narra cómo Jesús habla con suma contundencia, ¿no? Un mensaje fuerte, un mensaje que va a describir y a diagnosticar el corazón de la audiencia en ese momento. Y es que les dice, esta generación es una generación perversa que busca señal y ninguna señal les será dada. Incredulidad es lo que hay en el corazón de la audiencia, el no creer, el no descansar en la obra de Cristo, el no querer someterse a su verdad, a su mensaje. Eso es lo que estamos viendo con respecto a la multitud. Y desafortunadamente, para ellos, Jesús viene y les hace ver cómo tanto una reina gentil como un pueblo gentil, en el caso de los ninivitas y en el caso de la reina del sur, verso 30 y 31, vienen, escuchan la sabiduría y sus vidas son transformadas. Tú y yo lo sabemos, los ninivitas cambiaron. Los ninivitas cambiaron de rumbo por completo. Los ninivitas eran descritos de una manera, pero al escuchar el mensaje de Dios proclamado por un profeta llamado Jonás, obedecieron. Y por otra parte, esta reina del sur se traslada. Viene literalmente, la palabra de Dios nos dice, desde los confines de la tierra. Es decir, hace un esfuerzo por escuchar la sabiduría de Salomón y queda impactada por eso. Esto lo estudiamos ya hace algunos domingos. Por lo tanto, dice nuestro Señor Jesús, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque hay alguien más grande que Jonás aquí. Jesús les hace ver realmente, con claridad les muestra quién es quien está frente a ellos. Alguien mucho más grande que Salomón, alguien mucho más grande que Jonás. Y están escuchando el mensaje, la luz está ahí, la proclamación de la verdad está ahí. Y es a raíz de esto que está mencionando nuestro Señor Jesús que viene nuestra sección de esta mañana. Verso 33. El primer paso indispensable para poder reconciliarse con Dios, conocer la luz verdadera. Vean conmigo, verso 33. Nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo es que de algún momento para otro ahora estamos hablando de la luz cuando claramente Jesús estaba hablando acerca de la importancia de obedecer, de escuchar y reconocer que alguien más grande que Jonás o que Salomón y su sabiduría estaba frente a ellos? Mis hermanos,
Nuestro Señor Jesús utiliza nuevamente esta ilustración, esta manera de explicar, esta misma ilustración que ya había usado anteriormente en Lucas capítulo 8, verso 16. Recordarán ustedes meses atrás, cuando estábamos estudiando la explicación de la parábola de las tierras, o también conocida como la parábola del sembrador. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Verso 18 de Lucas 8. Por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene se le quitará. Esta misma ilustración y esta misma imagen de la luz y el candelero es utilizada ahí en Lucas capítulo 8 con el propósito de poder hacerle ver a la audiencia en ese momento, y como podemos observar también, y si recordamos un poco la parábola del sembrador, la parábola de las tierras, es que la semilla es la misma. La luz está ahí, el mensaje está ahí. No está oculto para la audiencia, para la multitud. No hay excusa y no hay justificación. Ellos no pueden hacerse a un lado y decir que no escucharon. Esta parábola, te recordarás, nos describe las diferentes condiciones del terreno y las dificultades que vienen una vez que la palabra de Dios viene y toca tierra. Y en algunos, la gran mayoría de los casos, no da fruto. Pero cuando cae en buena tierra da fruto. Mis hermanos, la intención de poder pregonar el mensaje y el éxito del resultado no depende del sembrador, no depende del hombre, no depende de nosotros. Es la palabra de Dios la que es viva y eficaz. Es la palabra de Dios la que produce esto. Es la palabra de Dios que obra el milagro. Recuerden ustedes, si quieren un ejemplo de un profeta sumamente rebelde, que si bien es cierto se arrepintió, luego tuvo otra vez una muy mala reacción. De su mensaje, de un profeta que no estaba realmente agradecido ni buscando el arrepentimiento de los gentiles de Nínive, de su boca y de ese mensaje que él proclamó, la ciudad entera se arrepintió. Es la palabra de Dios y el mensaje, la proclamación de la verdad, la que debe describir por completo la vida de la iglesia. La proclamación de la verdad, el hecho de hacer discípulos, de poder mostrar esta luz. La parábola del sembrador nos muestra que la palabra es poderosa. Pero sin duda, hay tierras, hay corazones, hay dificultades, tribulaciones, necedades, egoísmos. Hay pecado en el corazón que busca que la semilla no pueda dar su fruto. Esta misma ilustración también es utilizada en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Jesús le dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, de manera que así alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Otra vez, vemos esta misma idea de la luz, esta misma idea de no prender una luz para esconderla debajo de algo, de la cama, ni guardarla, sino que la luz debe brillar. Pero en el contexto de Mateo 5, esta misma ilustración es utilizada para poder hacerle ver a los discípulos de Jesús que ellos deben de hacer brillar la luz de sus buenas obras y de su compromiso con el Señor, de manera que los que ven su manera de actuar puedan glorificar a Dios. ¿Te das cuenta? En el caso de nuestro texto de esta mañana, en Lucas capítulo 11, vamos a darnos cuenta que de igual manera viene a poder presentarnos una realidad que debe hacernos meditar aún en nuestro propio corazón. Nadie pone una lámpara, nadie la enciende para colocarla en un sótano, para esconderla. Reina Valera traduce: nadie pone en oculto la luz encendida. Es ilógico, eso es algo que no sucede. La luz la encendemos precisamente para que alumbre el cuarto, para que nos ayude a poder hacer nuestras actividades cotidianas. No la escondemos, no la encendemos, no vamos por el trabajo de encender una lámpara. Piensa tú en el contexto del pasaje bíblico, el trabajo para poder encender esa lámpara, para poder encender esa luz. Nadie va por ese trabajo, nadie hace eso para esconderlo. El propósito de encender una lámpara tiene que ver con poder alumbrar, ayudar a las personas que están ahí situadas a poder tener suficiente luz, contexto a su alrededor para realizar sus acciones.
esta generación perversa, esta generación que le decía que era por el poder del diablo, por el poder del infierno que realizaba las obras, esta generación que demandaba una señal del cielo, sin lugar a dudas, estaba siendo contrastada, estaba siendo situada en el contexto de las tinieblas, de la incredulidad. Esta preciosa verdad con respecto a la luz, esta preciosa verdad con respecto a poder imaginar y ver que esa luz está sobre el candelero de manera que los que entran al cuarto puedan ver la luz, es algo que Lucas, inspirado por el Espíritu, nos presenta desde un inicio de su evangelio. Y yo sé que muchos de los presentes rápidamente piensan, y cuando hablamos de luz, pensamos en el evangelio de Juan, Juan capítulo 1, y vamos a llegar ahí. Pero también me gustaría que pudiéramos seguir este hilo conductor y esta manera en que Lucas también está mencionando la luz a lo largo de sus dos tomos, Lucas y Hechos, para ayudarnos a poder ver cómo él va presentando esta temática de la luz. Y seguro más de alguno de los presentes recordará. Vamos a Lucas capítulo 1. Así como comenzamos nuestro estudio, nuestra serie de sermones en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, ahí en el versículo 78, versículo 79, nos encontramos en el contexto del nacimiento de Juan. Antes de llegar al nacimiento de Jesús, en Lucas capítulo 2, está Zacarías, recordarán ustedes, quien lleno del Espíritu Santo profetiza. Zacarías, el padre de Juan. Y él habla de una manera muy linda. Él profetiza y podemos ver el contexto, verso 68. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Preciosa verdad. Y conforme avanzamos en su profecía, vean conmigo ahí a partir del verso 76, donde habla con respecto a Juan y le dice, tú serás llamado profeta del Altísimo. El ministerio de Juan el Bautista precisamente es que sirva como aquel que va delante del Señor para preparar sus caminos. Vean ahí verso 77. Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Verso 79. Presten mucha atención. Para dar luz a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Este es el anuncio de la llegada, por supuesto, hablando concretamente de Juan, pero que a su vez anuncia la venida del Mesías. La entrañable misericordia de nuestro Dios, dice Zacarías, se ha manifestado. El perdón de pecados ahora se convierte en una realidad, pero muy cercana. Una realidad que, si bien es cierto, antes era realizada a través de sacrificios, vendría el perfecto sacrificio, el Hijo de Dios, para dar luz a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte. Citando Isaías capítulo 9, que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El Mesías representa esta luz para la realidad del pueblo, para la realidad de la humanidad. La venida de Cristo nos anticipa precisamente que esta luz es genuina, es real, es verdadera. Y Lucas, desde un inicio, narrándonos estas diferentes situaciones y en concreto la profecía de Zacarías, nos permite poder observar cómo los hombres de aquel momento, temerosos del Señor, citan el Antiguo Testamento y recuerdan las promesas que el Señor había hecho con respecto a la venida del Mesías. Por lo que la esperanza de una luz para los que están en tinieblas, la esperanza de poder ser iluminados y abandonar el camino de sombra de muerte, se convierte en una realidad. Pero Él no es el único que menciona acerca de la luz. Vayan conmigo al capítulo 2. A partir del verso 22 empezamos a leer acerca de un hombre que se llamaba Simeón, que esperaba la consolación de Israel. Verso 25 de Lucas 2. Y una vez que conoce a Jesús, cuando los padres de Jesús le traen al templo, es Simeón quien dice, verso 29, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Verso 30, capítulo 2 de Lucas, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz de revelación a los gentiles. Luz de revelación para aquellos que no te conocían, aquellos que no provienen de la simiente de Abraham, aquellos que no están identificados.
con todo lo que tú has hecho a lo largo de la historia. En un sentido, por supuesto, refiriéndose a la luz de revelación a todo el mundo que nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Y qué precioso es poder meditar en eso, ¿no? Saber que en el corazón de nuestro Dios siempre ha estado el poder brillar su luz o hacer brillar su luz a todas las naciones por medio de un Mesías. Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2 nos prepara para poder observar el cumplimiento de estas realidades, de estas profecías que tanto Zacarías como Simeón estaban citando del Antiguo Testamento. La realidad de que el pueblo andaría por fin en una luz y abandonaría la sombra de muerte, y aún los gentiles podrían ser iluminados. Y ya en varias ocasiones les he mencionado cómo Lucas es el autor tanto de este evangelio como del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en un sentido podemos ver Lucas como el primer tomo y el libro de los Hechos como el segundo tomo de sus escritos. Y es precisamente en Hechos donde Pablo y Bernabé, en el capítulo 13, también describen su ministerio con esta realidad de ser luz para los gentiles. Capítulo 13, verso 47. Esta misma realidad de ver la proclamación del Evangelio de Jesucristo como aquello que trae luz hacia los gentiles, de manera que llegue la salvación hasta los confines de la tierra, viene a suceder en el ministerio de los apóstoles. Y no solo es en Hechos capítulo 13, sino en Hechos capítulo 26, Pablo ubicándose en este contexto ante Agripa, es muy lindo cómo podemos ver que Pablo identifica su testimonio, lo vemos ahí, versos 16, 17 y 18, cuando él está relatando su conversión. Y le dice a Agripa, le hace ver su llamado, verso 18, hablando del llamado al apóstol Pablo, para que abra sus ojos, hablando del pueblo, y sabemos, tanto judíos como gentiles, pero principalmente sabemos el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Te das cuenta cómo en este pasaje podemos observar? En la última referencia con respecto a la luz y las tinieblas en los escritos de Lucas, podemos observar claramente cómo es descrita la oscuridad y el paralelo entre la oscuridad y la luz y el dominio de Satanás y el dominio de nuestro Dios. No hay lugar a dudas que cuando hablamos de oscuridad hablamos del pecado, hablamos del dominio del diablo. Y cuando hablamos de luz hablamos del dominio de nuestro Dios, hablamos de su paz, de su gozo, de su luz, de su palabra que alumbra el camino de aquellos que le temen. A lo largo de sus dos tomos, Lucas presenta la llegada de la luz al mundo, lo vemos ahí en Lucas capítulo 1, en Lucas capítulo 2. Lucas también narra el ministerio y el impacto mediante señales y la proclamación de esta luz por medio de la iglesia. Es muy tremendo, la verdad, cómo Lucas presenta la manera en cómo la luz no solo es presentada y introducida al mundo de esta manera mediante el nacimiento del Hijo de Dios, de una manera nunca antes vista, de un evento completamente sobrenatural que sabemos que es irrepetible, es una situación que viene a transformar la historia de la humanidad. Y ese mensaje y esa luz viene a dar toda esa energía, esa gasolina, lo podemos ver así, para que la iglesia se mueva, para que aún un perseguidor y un enemigo de la iglesia venga de las tinieblas a la luz, para poder seguir proclamando a los gentiles y a los judíos la necesidad de poder escuchar y obedecer el mensaje de la luz, el mensaje del Señor. Esa luz que viene y transforma, de la misma manera como regresando a Lucas capítulo 11, verso 33, de la misma manera que esa luz se pone para alumbrar el cuarto, esa luz, la luz del mundo, la luz de Jesús,
Jesús mismo viene y transforma, de manera que es algo que es evidente, que no se puede ocultar. Conocer la luz verdadera se convierte en un requisito indispensable, porque veamos el verso 34. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo, regresando a Lucas 11. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Una vez más, pero aquí básicamente con dos, por así decirlo, con dos opciones. En el caso de la parábola de los campos, de los terrenos, tenemos más opciones, más situaciones, más descripciones de lo que sucede con los terrenos, de lo que sucede con la semilla, cómo es ahogada por espinos, cómo es quemada por el sol, cómo cae en buena tierra. Pero en este caso, tenemos básicamente dos opciones. Si tu ojo está sano o si tu ojo está malo. Pero ¿por qué es que comienza el verso 34 diciéndonos la lámpara de tu cuerpo es tu ojo? ¿No estábamos hablando que la lámpara y la luz es Jesús? ¿No venimos hablando acerca de esto en el verso 33? Bueno, la lámpara es descrita, el ojo es descrito como la lámpara del cuerpo porque el ojo es precisamente aquel que recibe los destellos o el brillo de la luz. En otras palabras, el ojo es descrito como la fuente de luz para tu cuerpo, no porque del ojo mismo provea la luz, sino porque está percibiendo la luz que viene de afuera. Siguiendo con la ilustración de Jesús, el propósito de poner esa luz sobre el candelero y no debajo del mundo, no escondida la luz, es para que el ojo pueda observar y pueda tener la percepción de lo que hay a tu alrededor. Bueno, nuestro Señor Jesús aquí está haciéndonos ver que tenemos básicamente ante la evidencia de la luz dos opciones. O tu ojo está bueno y puede ver claramente la luz, o tu ojo está malo. Porque cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Esto es algo muy tremendo que debe hacernos meditar. ¿Qué significa que tu ojo está sano? ¿Qué significa que realmente estamos percibiendo correctamente la luz? Porque la luz ahí está. No hay justificación. El mensaje del Evangelio, la vida, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, sus promesas, su palabra están aquí evidentes. Ahora aquí tenemos la situación de entender que aquello que va a permitir o que va a rendirse ante la luz, nuestro Señor Jesús lo hace ver aquí como el ojo. O está en buenas condiciones o está en malas condiciones. ¿Qué significa que tu ojo está sano? Vayan conmigo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Pasaje precioso, pasaje conocido también como rico en su cristología, pues nos habla acerca de la deidad de Jesús. Y ahora que hemos estado estudiando Génesis capítulo 1, hemos podido notar y apreciar la obra trinitaria en la creación. Y Juan, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu, nos recuerda precisamente que el Verbo, la palabra de Dios, estaba en el principio. El Hijo de Dios, eterno Hijo de Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Algo que debe hacernos sin duda también meditar en nuestro corazón y doblegar nuestra rodilla, responder en obediencia. Invención a verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Otra vez esta idea de la luz y las tinieblas. Luz y tinieblas, luz y tinieblas.
Aquí hay una situación con las tinieblas, no la comprendieron. Pero la luz brilla en las tinieblas, eso no hay duda. La palabra está, el mensaje es evidente, no hay justificación, otra vez esa misma realidad. Y una vez que se nos introduce a Juan, versos 6, 7 y 8, se nos dice que él no era la luz, sino que venía a dar testimonio de la luz. Pero vean conmigo el verso 9. La luz verdadera existía, refiriéndose al Verbo, refiriéndose a Jesús, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Su mensaje alumbra a todo hombre. Su mensaje viene a traer, a proporcionar esa luz que carecía la humanidad. Ese entendimiento de aquello que busca realmente Dios al haber revelado su ley, el cumplimiento de la ley. Es Jesús quien en Juan capítulo 8, verso 12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué significa pues que tu ojo esté sano? ¿Cómo podemos evaluar si realmente nuestro ojo está sano, si realmente conocemos al Señor? Bueno, realmente nosotros aceptamos, nosotros nos sometemos, nosotros entendemos, nosotros reconocemos la necesidad de la luz de Cristo en nuestros corazones. Estamos nosotros sensibles, estamos nosotros despiertos a la realidad de que morábamos en tinieblas y necesitábamos la luz. No había manera de que pudieras hacer nada que glorifique a Dios alejado de su palabra, alejado de su verdad. Y hoy, alejados del testimonio de Jesús, de una fe genuina en Él. Pensar y meditar que Jesús, el Hijo de Dios, es la luz del mundo. Podemos verlo de la siguiente manera. La gente hoy en día nos dice, si yo escuchara la voz de Dios, yo le obedecería. La gente hoy en día nos dice, si Dios, como la multitud, si Dios me da una señal, yo le obedecería. Si Dios hace esto, yo respondería así. Pero somos tan necios que en lugar de someternos a lo que Jesús, a lo que Dios ya ha hablado, como no se acomoda con nuestra agenda, con nuestros propósitos, con nuestras prioridades, nos sentimos con la autoridad para poder requerir una revelación adicional. Nos sentimos lo suficientemente especiales como para merecer otra oportunidad, como para merecer más explicaciones. Qué triste. Pues Jesús ha venido a este mundo. Pues Jesús ha vivido esa vida perfecta, ha manifestado y ha hablado de parte de Dios. Y ha dado su mensaje. Este mensaje divino en saber que es necesario poner nuestra fe en Jesús, quien fue enviado por el Padre, y que al poner nuestra fe en Él, su Espíritu mora con nosotros y es la garantía de nuestra herencia futura en el reino. Nada más hermoso que eso. Pero claro, para poder venir delante de Él, es necesario venir en un quebranto y en una pobreza de espíritu, pues son bienaventurados los pobres, ¿verdad? Aquellos en verdadera y genuina necesidad. ¿Tu ojo está sano? En otras palabras, ¿tu corazón está sensible a las palabras de Jesús? Se convierte en las palabras de Jesús porque Él es la luz. Se convierte en sus palabras y su luz en aquello que viene y alumbra tus pensamientos, en aquello y concede paz a tu corazón, en aquello más importante que el alimento físico y terrenal. Es un deleite. Porque si nuestro ojo está sano y aprecia y ve a Cristo como verdaderamente Él es, no debe existir nada más preciado que Él. Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Para los que creemos, Él es precioso. ¿Pero qué significa que tu ojo está malo? ¿Qué significa que tu ojo está malo? Porque sabemos que si nuestro ojo está sano, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz, pero si nuestro ojo está malo, todo nuestro cuerpo estará lleno de oscuridad. Miren conmigo ahí en Juan capítulo 3, versos 19 al 21.
Juan capítulo 3, verso 19 al 21. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. ¿Qué significa que tu ojo está malo? Significa que no hay más opciones. No hay más alternativas. O amas la luz o odias la luz. Amar o odiar. Y esto significa amar al Hijo de Dios o odiar al Hijo de Dios. Esto implica, vean ahí conmigo, que desafortunadamente los hombres, hablando por supuesto de manera general, amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Tal vez abiertamente ellos decían, otra prueba más, Señor, otra señal más, no han sido suficientes. Tal vez por fuera, en sus palabras, honrando a Dios, buscando hacer las cosas bien, pero sus acciones eran malas. Sus acciones iban en contra de lo que el Señor había mandado, en contra de lo que Jesús había enseñado. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque estamos muy cómodos en nuestras tinieblas. Porque la humanidad, porque alejados del Señor, presos del enemigo, siendo cautivos por el mismo diablo, tenemos que admitir que lo que menos queremos en esa condición es venir y rendirnos ante alguien más, ceder el trono de nuestro corazón, si así lo quieres ver, ceder el control de nuestra vida a alguien más, entenebrecidos, endurecidos. Lo que menos queremos es eso. Pero cuando la luz llega genuinamente a tu corazón, no tienes otra alternativa. Y yo creo que ese es el testimonio de muchos de los presentes. Posiblemente cuando menos buscábamos de Él es cuando la luz vino y cambió nuestro corazón por completo. Y solo a Él es la gloria, porque lejos de jactarnos en nosotros mismos, nos gloriamos en el Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Desafortunadamente, hoy también entre los presentes aquí y aún allá afuera, hay tantos que mediante sus acciones demuestran que aman más las tinieblas que la luz. Que odian la luz, es lo que dice el verso 20. ¿Tú sabes que al pecar nosotros estamos manifestando un rechazo y un odio a la ley de Dios? Si tú y yo nos llamamos creyentes, te pido que medites realmente en tu corazón. Si estás cayendo continuamente en algún pecado, que medites y evalúes si realmente amas al Señor. Y por supuesto que esto lo digo meditando mucho aún en mi propia vida y en humildad y realmente en amor, hermanos. No es esto lo que debe de identificar la vida del creyente, pero medita que ante la ira que practicas, el enojo, la maledicencia, la jactancia, la vanidad, el amor al mundo, el amor al dinero, tu egoísmo, manifiestas un odio al Creador de la vida. Manifiestas un odio a la luz del mundo, porque estás manifestando un amor a la oscuridad y a las tinieblas. Esto no puede ser así. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 4, y esto lo estudiábamos en esta mañana con los chicos de secundaria, le dice a los Efesios: requiero que ya no anden como los gentiles en la vanidad de su mente. Mira, ¿quieres saber si tu ojo está malo? Si ya realmente no estás calibrando bien, si realmente ya no estás identificando bien la luz y las tinieblas. Date cuenta qué es lo que otros ven en ti. ¿Ven los demás a alguien que camina igual que el mundo? Ahí hay un problema. Medita en tu corazón si hay alguna diferencia entre aquel que no conoce al Señor y tu vida. ¿Van a los mismos lugares? ¿Tienen las mismas amistades? ¿Dedican el mismo tiempo a televisión, distracciones, pecado? ¿Hablan de los mismos temas? Bueno, se empieza a perder la diferencia.
y te empiezas a dar cuenta que andas como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El apóstol Pablo dice, ya no andes así, porque estos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia, por la dureza de su corazón. Ahí está la descripción de un ojo malo. ¿Quieres tú saber el diagnóstico de un ojo malo? Sin ir al oftalmólogo, hablando del pasaje de esta mañana. Es un entendimiento entenebrecido, es un corazón duro. Un corazón duro que no quiere aceptar las verdades de Dios, que está aferrado a su vida, a su egoísmo. Y un entendimiento entenebrecido, créeme, aunque ganes debates y aunque agarres a la persona a zarandear y a menear, no va a cambiar, pues se necesita un milagro de parte del Señor. Solamente es la palabra, solamente es la luz del mundo la que viene a brillar, según Corintios capítulo 4. Pensando en nuestro Señor que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el mismo que puede obrar ese milagro. Desafortunadamente, en ocasiones, aún como creyentes, podemos estar careciendo de un ojo bueno o en un peligro y hasta el segundo ojo también está fallando. Y eso no puede ser así, hermano. Tenemos que despojarnos y vestirnos. Despojarnos de aquello que deshonra a Dios y vestirnos de aquello que honra a nuestro Señor. Porque tanto el entendimiento entenebrecido, como la dureza de corazón, como esta ilustración del ojo malo, están dándonos a entender que hay un problema que tiene que ser resuelto, pero tiene que ser resuelto de raíz. Y para que pueda ser resuelto de raíz es necesario caminar en la luz verdadera, una vez que has conocido la luz verdadera. El primer requisito indispensable del cual hablábamos en esta mañana era la necesidad de que todo hombre que busca ser reconciliado con Dios tiene que conocer la luz verdadera. Juan capítulo 1. Tiene que entender que hay una batalla, porque tu corazón, mi corazón engañoso, quiere amar más las tinieblas que la luz. Es necesario conocer la luz. Pero una vez que conoces el mensaje de la luz, una vez que conoces a Cristo como la luz del mundo, es necesario que obedezcas lo que Él ha establecido, que camines en la luz verdadera, verso 35 y verso 36. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así comienza el verso 35. Mira pues, un imperativo, pon atención, examina. Amigo, hermano, no sabemos qué vaya a pasar con tu vida al salir de este lugar. Realmente es una llamada de atención. Mira pues, no tienes garantizada la vida. No sabes si va a haber un mañana para ti en esta tierra. No sabemos qué nos depara el mañana, ni siquiera esta tarde. Nada garantiza que salgamos de este lugar como entramos. Nada. Y por eso es la urgencia del mensaje, por eso es la urgencia de conocer la luz y caminar en la luz. Mira pues. Deja a un lado las distracciones, deja a un lado las falsas esperanzas, deja aquello que busca distraerte de lo esencial. Deja ya eso. Pensando en las palabras del apóstol Pablo, deja ya lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Los gentiles que andan en la vanidad de su mente, basta ya el tiempo que anduviste como los demás, ya. No estamos cantando en la misma nota con el mundo. No podemos entonarnos con el mundo. No busques que tu vida quiera hacer una linda sinfonía con lo que está tocando el mundo. No. Estamos caminando en una dirección distinta con el mundo. No queremos, no necesitamos estar al tanto de todo lo que acontece y que trae angustia y esperanza o gozo al mundo. No necesitamos estar detrás de todo lo que el mundo busca. No necesitamos reunirnos por los motivos que el mundo se reúne. No necesitamos aquello que les trae placer o felicidad temporal a este mundo. Nosotros no necesitamos eso, pues estamos completos en Cristo. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Mis hermanos, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y en la misma carta a los Corintios, en su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos dice esto de manera muy clara en el verso 6, si lo estudiábamos con los varones el miércoles. No pudimos unirnos en yugo desigual. No podemos, no estamos en el mismo canal. La oscuridad y las tinieblas no se llevan.
Lo acabamos de ver hace un momento en Juan capítulo 3. Al amar las tinieblas estamos odiando la luz. Y otra vez te lo digo, al amar nuestro pecado, al abrazar nuestro pecado, estamos manifestando un odio al Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador. Los mismos religiosos de aquel tiempo eran guías de ciegos. Romanos capítulo 2 nos dice que eran precisamente una falsa luz la que estos fariseos y religiosos estaban dando a los judíos de aquel tiempo, a los religiosos. Guías de ciegos, una luz falsa. El mismo Satanás disfrazándose como ángel de luz. Mira bien, presta atención, abre tus ojos, despierta la realidad, tu alma. Si eres un esposo, tu esposa, que el Señor te ha dado, despierta a ver la responsabilidad que tienes delante de Dios. Si son padres, despierten a ver su responsabilidad también con sus hijos. Es decir, despierten a la responsabilidad, despierten a la realidad que el Señor no comete errores y Él te ha puesto en este lugar, en este momento, en ese contexto en el que vives, para que puedas brillar la luz de Cristo, para que genuinamente puedas caminar en la luz. Tal vez alguno dirá, bueno, ¿y cómo puedo saber si estoy caminando en la luz? ¿Cómo sé realmente si lo que yo creo que es luz no es oscuridad? Vayan conmigo a 1 de Juan, por favor. ¿Cómo puedo saber si realmente lo que hay en mi corazón no es oscuridad? Como dice el pasaje, lo que dice Jesús. El apóstol Juan, quien nos habla mucho acerca de Jesús como la luz, nos da un diagnóstico muy rápido en estos pasajes. Verso 5 del capítulo 1 de 1 de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Esto lo sabemos. Esto ya ha quedado claro. Dios es luz. Muy bien. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Quieres saber si realmente lo que tienes de luz en tu vida es luz y no oscuridad? Lo primero que se espera de ti es que no andes en tinieblas. Eso es lo primero. Y no andar en tinieblas significa no estar preso y cautivo al pecado. Verso 7, mas si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Prestemos atención al verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bueno, el primer diagnóstico que te diría para saber si la luz que tú dices tener no es oscuridad sería, ¿andas en tinieblas? Verso 6. No estás practicando la verdad. Pero ahora verso 8. ¿Confiesas, reconoces que tienes un problema con el pecado? ¿O niegas tener un problema con el pecado? Es decir, ¿te estás engañando a ti mismo ignorando tu pecado? Déjame te digo que la verdad no está en ti. Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Practicas la verdad? ¿Andas en luz o andas en tinieblas? ¿Reconoces tu pecado y confiesas tu pecado? Bueno, esos son indicativos o indicadores que estás en la luz. Pero si genuinamente tu vida manifiesta un amor a las tinieblas e ignoras tu pecado y no confiesas tu pecado, ten cuidado, porque tu vida y aquello que tú profesas que se trata de luz es oscuridad. Pues al momento de hacer esto, el apóstol Juan nos dice, la verdad no está en nosotros. Pero no solo eso, vayan conmigo al capítulo 2, verso 9, 10 y 11 del mismo 1 de Juan. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos.
¿Cómo saber si esa luz que piensas tener no es en realidad oscuridad? Te diría primeramente, ¿caminas en tinieblas? ¿Ignoras la gravedad de tu pecado de manera que no lo confiesas delante de Dios? ¿Aborreces a tu hermano? ¿Tienes algo en contra de tu hermano? Porque si es así, estás en tinieblas. Aunque digas que estás en luz, dice Juan, si aborreces a tu hermano, estás en tinieblas. Si odias, si no estás amando a tu hermano, estás en tinieblas. No sabes a dónde vas porque las tinieblas han cegado tus ojos. Vayan conmigo al capítulo 4 de 1 de Juan. 1 de Juan capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 11. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Vayan conmigo al verso 20, por favor, y prestemos mucha atención. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Si tienes un problema con tu hermano y no manifiestas el amor de Dios, sino que lo aborreces, dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu, no conoces a Dios. Esa luz que dices tú tener es pura oscuridad y tinieblas. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. ¿Tienes algún problema con un hermano? ¿Manifiestas odio y rencor? ¿Sigues trayendo y sacando a relucir faltas de perdón con tu esposo o esposa? ¿Con tu hermano o hermana? No estás amando. Y si no estás amando, dice el apóstol Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? Verso 36 del capítulo 11 de Lucas. Una vez que estamos examinando lo que significa caminar en la luz verdadera, llegamos al último versículo. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. En otras palabras, un cambio radical. Un cambio radical. Pero solo si tu cuerpo está lleno de luz, manifestarás esa luz, se podrá ver, será evidente. Hay un cambio que ha sucedido y no puedes negarlo, la gente no puede negarlo. Ya no estás como los gentiles en la vanidad de su mente. Tu corazón ya no ha sido endurecido, ya no está endurecido, tu entendimiento ya no está entenebrecido, sino que estás caminando, procurando el despojarte de aquello que deshonra a Dios y vistiéndote de aquello que honra a Dios. Estás poniendo manos a la obra. ¿Te das cuenta? Por eso hablamos de estos dos requisitos indispensables para todo aquel que busca reconciliarse con Dios. Tienes que venir a la luz, conocer quién es la luz y vivir acorde a esto. Vivir en completa obediencia y sumisión a la luz y no poniendo tus excepciones. Si el Señor demanda de sus hijos el amar a nuestro prójimo, es porque es posible amar a su prójimo, aunque tú creas que no. Porque créeme, Él sabe más que tú. Y eso requiere humildad. Porque aunque no lo manifestemos con nuestros labios, cuánto lucha nuestro corazón por querer tener la razón. Deja de engañarte. Si todo tu cuerpo está lleno de luz, vas a estar totalmente iluminado, vas a poder honrar al Señor. En la lectura bíblica de esta mañana leíamos el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Si todo tu cuerpo está lleno de luz, si la luz forma parte de tu vida, podrás decir como David, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Pero cuando tú eres el propio héroe de tu historia y tú eres quien conoce mejor cómo salir adelante de los problemas, créeme, no es la luz, no es el Señor tu salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? ¿De quién tendré temor?
Es David hablando ahí en el Salmo 27, es David hablando en el Salmo 36, y lo voy a leer, versos 7 al 9. Dice: Señor, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Salmo 36, verso 9. Si eres un hijo de Dios, vas a resonar con estas palabras y te vas a dar cuenta que no es tu luz interior la que va a dar y hacerte tomar mejores decisiones. Vas a saber que no cuentas con ninguna luz para proveer a nadie, que es por la luz del Señor que puedes ver la luz, que Él es tu luz y tu salvación. El salmista en el Salmo 43, versos 2 al 5, dice: tú eres la fortaleza de mi vida. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. Verso 3 del Salmo 43. Si eres genuinamente un instrumento, un vaso de barro que ha recibido la luz del Evangelio y la luz del Señor, podrás con toda firmeza hacer frente a las dificultades de esta vida, porque sabes que el Señor es tu luz y tu salvación. Porque sabes que en su luz vemos la luz. Porque sabes que tienes a quien acudir, y como el salmista lo hace en el Salmo 43, puedes decir: Señor, envía tu luz y tu verdad, y que ellas me guíen. Podrás decir como el salmista en el Salmo capítulo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No puedo dar un paso, Señor, si no eres tú quien me guía. Caminar en la luz implica: Señor, yo he fallado y he tropezado lo suficiente, por favor, guíame en tu luz. Por favor, alumbra mis pasos, por favor, sé esa lámpara a mis pies. Y a veces esos momentos llegan cuando uno está al borde de una tragedia o viviendo una situación sumamente difícil, pero en otras ocasiones puede ser cuando uno simplemente está ensimismado y preso de su egoísmo y su pecado. En cualquiera que sea esa las situaciones, el Señor nos manda hoy en su palabra que respondamos en humildad, obediencia, y podamos resonar y cantar y armonizar, no con las palabras del mundo que nos hablan de moralidad, que nos hablan de diversión pasajera y vana, que nos hablan de egoísmos, de salir adelante en nuestras fuerzas, sino resonar con la música del salterio, con las letras de los salmistas que nos instruyen y nos apuntan al cielo para saber que de allá proviene nuestra luz y que hoy, por gracia y misericordia, es su Espíritu reinando, viviendo en nuestros corazones, garantizándonos una herencia futura. Pues Dios no miente y no estamos solos. Hoy te pregunto: ¿es el Señor tu refugio? ¿Es el Señor tu fortaleza? ¿Esperas en el Señor? ¿Es el Señor que alumbra tus pasos? ¿O te acostumbraste ya a caminar a tu manera? Ahora que estamos regresando al ciclo escolar, ¿te acostumbraste a pintar fuera de la raya? ¿Te acostumbraste a tú armar tus propias rayas y hacer tu vida a tu conveniencia? Lo mejor que puedes hacer es venir al Maestro en arrepentimiento y fe y rogar que Él sea el que guíe tu mano, tu pulso, de manera que puedas vivir tu vida, que puedas colorear aquello que Él ha preparado para ti, de acuerdo a su perfecta voluntad, en sus límites, bajo su perfecto trazo, sometiéndose a sus instrucciones. No hay nada mejor para tu vida, no hay mejor maestro para tu vida, no hay mejor pastor para ti y para mí. Los salmistas reconocen su pobreza espiritual, reconocen que necesitan dirección y muestran sinceridad y humildad y saben que son completamente dependientes del Señor. Así se ve una vida llena de la luz del Señor. Así se ve una vida que camina en la luz verdadera. Una vida que ama a su prójimo, que obedece al Maestro. Son dos pasos indispensables para todo ser humano que busca reconciliarse con Dios: conocer la luz verdadera, caminar en la luz verdadera. Nos vamos a estar preparando para en unos momentos participar de la mesa del Señor.
Y genuinamente la invitación es que podamos participar con reverencia, con gratitud por lo que el Señor ha hecho, pero también, como ya leímos la llamada de atención en el verso 33, mirar bien nuestro corazón, que eso que pensamos que es luz no vaya a ser oscuridad y engaño. Te animo a que puedas meditar y confesar algún pecado que te esté llevando a amar más la oscuridad que la luz. Que ruegues que el Señor sea quien te guíe para que, como dice el salmista, en su luz puedas ver tú también la luz. Podamos vivir y andar en la luz. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, y preparémonos para participar de la mesa del Señor.